Hola, ¿qué tal, Dominicana? Gracias por acompañarnos otro fin de semana. En esta ocasión recibimos a juristas, especialistas de temas legales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Ministerio Público y ustedes, ciudadanos y ciudadanas que se expresan en las calles de Santo Domingo, aquí en el Distrito Nacional, en torno a los apreciamientos, a los arrestos, muchas veces de manera arbitraria. Conozcamos la ley, conozcamos cuáles son nuestros derechos, de forma tal podamos exigirlos. Acompáñenos. El ordenamiento jurídico dominicano garantiza en el artículo 95, numerales 5 y 6 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, el derecho de todo ciudadano imputado de un delito de ser asistido por un defensor de su elección o asignado por el Estado en aquellos casos en que no pueda costearlo, así como el derecho a la no autoincriminación y guardar silencio sin que esto le perjudique, es decir, utilizado en su contra. En ese sentido, toda autoridad tiene la obligación al momento de realizar un arresto de identificarse frente al ciudadano, indicando quién es, en virtud de qué se ordena y bajo cuya guarda permanecerá. Conforme al artículo 224 del Código Procesal Penal, el arresto de una persona procede cuando una orden judicial así lo ordene, salvo cuando el ciudadano es sorprendido en el momento de cometer el hecho punible, inmediatamente después o mientras es perseguido, lo que constituye un arresto en flagrante delito. Igualmente procede el arresto sin orden judicial en circunstancias tales como cuando se produce una fuga de un establecimiento penal o centro de detención, se incumplen medidas de coerción o procedimientos que suspenden la ejecución de la pena, se tienen en poder objetos, armas, instrumentos, evidencias o papeles que hacen presumir razonablemente que es autor o cómplice de una infracción. Nosotros hoy contamos con una constitución moderna, una constitución que garantiza derechos fundamentales a las personas. El derecho, por ejemplo, a la libertad, a la seguridad de la persona, ¿no?, establecida en el artículo 40 de la Constitución de la República, ¿no? El mismo Código Procesal Penal es un código garantista, diferente al anterior Código de Procedimiento Criminal, que era un código perteneciente a un sistema inquisitorio. Este es un sistema acusatorio, sumamente garantista, que ha sido criticado, tiene muchos críticos, alegando que supuestamente ha sido un factor también incidente en el incremento de la criminalidad, lo cual no es cierto. El código sí es garantista y yo soy favorable a ese código y lo apoyamos, porque antes, en el anterior sistema de procedimiento contemplado en el Código de Procedimiento Criminal, la policía tenía libertad y arrestaba a cualquiera sin ningún criterio o en las famosas redadas. El actual código establece cuáles son las reglas y los procedimientos para el arresto de una persona. En caso, por ejemplo, salvo el caso de flagrante delito, porque una persona que esté delinquiendo, que lo encuentren en el acto cometiendo el hecho delictuoso o criminal, puede ser apresado, pero en caso contrario debe de contar con la autorización de un juez, que es quien determina y da la orden o permite o autoriza a la fuerza pública a detener a una persona, de manera que la policía no puede estar deteniendo personas arbitrariamente en las calles, en las llamadas redadas, y el concepto mismo de redada dice qué es lo que se hace, es decir, que agarran a todo el mundo. No, por el perfil criminal, porque ven un joven vestido de una determinada manera, sobre todo personas de barrios humildes, lo cual es violatorio a los derechos de esos ciudadanos, a la Constitución de la República y a las garantías ciudadanas. El orden normativo está ahí, está vigente. Lo que hay que respetarlo, de manera que como academia, y creemos y somos formadores de abogados, porque de nuestra universidad egresan abogados que luego son ministerios públicos, luego son jueces, y hay todo un sistema en el orden judicial que se encarga de procesar y de juzgar a quienes violentan
las leyes, ¿no? A los criminales, a los delincuentes, pero siempre respetando el debido proceso de ley y no lo que de manera antojadiza y arbitraria una autoridad cualquiera o cualquier policía pretenda y quiera ejecutar violentando los derechos de los ciudadanos y en consecuencia violando la Constitución de la República. Iniciamos esta importantísima conversación. Me acompañan así las cosas Harold Modesto, quien es abogado con estudios de maestría en análisis y prevención del crimen con el Centro Criminal de la Universidad Miguel Hernández y director del Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE. Muchísimas gracias, Harold, por estar con nosotros en este programa de información, empoderamiento, conciencia y mediar un poco entre las autoridades y la ciudadanía que tiene una percepción muy negativa. Así lo dicen las encuestas. Preguntamos a cualquier ciudadano o ciudadana y temen muchas veces a las fuerzas del orden, ya sea militares, policías, miembros de la Dirección de Control de Drogas, Nacional de Control de Drogas y bueno, en fin, pero para eso estamos aquí, para decir un poco qué podemos hacer, dónde acudir, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos. Bienvenido. ¿Cómo anda el tema en República Dominicana? Muchas gracias, Tatiana. En nombre del Observatorio Judicial Dominicano y de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, gracias por esta invitación. De verdad, muy complacido. Háblame de esos estudios, esas estadísticas, esos informes que han presentado recientemente. ¿Cómo se posiciona República Dominicana en esta materia? En Latinoamérica hemos leído que hemos vivido un retroceso en los últimos años. ¿Es así? ¿Qué dices, Harold? Se dice que hay un retroceso. Yo quisiera ser un poquito conservador en la medida en que hay movimientos que depende de la aplicación para entender cómo algunas cosas van variando y la misma sociedad se va adaptando a algunos cambios. Dentro de ellos, lo que ha pasado con el Código Procesal Penal de República Dominicana. Precisamente hablando del tema de los arrestos, cuando uno se pone a observar lo que sucedía con el Código de Procedimiento Criminal en un pasado no muy lejano, hablamos de 2002, 2003, más o menos, antes de que iniciaran las medidas anticipadas para la implementación del nuevo código, lo que sucedía ahí era que había una insensibilidad. La misma Constitución del año 2002 planteaba las garantías que tenemos ahora. Sin embargo, ni las autoridades ejecutivas ni las autoridades judiciales entendían o manejaban esta parte de la misma manera. Es decir, independientemente que la Constitución establecía las garantías muy similares a las que tenemos ahora, no se cumplían. Entonces, una persona tenía el mismo plazo de las 48 horas para ser presentada ante un juez. Sin embargo, no se respetaba el plazo. Entonces, de modo que, si lo vemos de esta manera, no ha sido tan malo que tengamos, por así decirlo, un nuevo Código Procesal Penal. Se le atribuye mucha responsabilidad con relación al tema del aumento de los índices de criminalidad y todo lo demás. Sin embargo, el cambio fue positivo desde ese punto de vista, muy positivo en la medida en que las autoridades se empoderaron de un mayor respeto de los derechos fundamentales de las personas. En la práctica, en estos 11 años, sí, desde el año 2004, hay una corriente que indica que no es del todo positivo, la sociedad no está preparada, etcétera, etcétera. Sin embargo, hacemos camino al andar y algunas cosas han cambiado para bien. Cuando tú dices que la sociedad no está preparada, ¿a quién nos estamos refiriendo? A todos los actores que se pueden involucrar en el proceso. Es decir, una reforma procesal penal como la que vivimos no podía hacerse de forma aislada solo pensando en que la norma iba a resolver los problemas que teníamos hasta entonces. Claro. Entonces, arrancamos una reforma procesal penal. En el año 2002 promulgamos el código, en el 2004, 27 de septiembre, iniciamos a implementarlo. Sin embargo, todavía tenemos pendiente la reforma policial desde la misma fecha. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Uno de los actores más importantes para la reforma se ha quedado en el mismo estadio del código anterior. Claro. Entonces eso no permite, evidentemente, que la reforma acontezca a plenitud y que entonces pueda darle a la sociedad los resultados que se esperaban. Hay capítulos que lograr, que avanzar. Está también el tema penitenciario, que todavía sigue, una hermosa ley 224, con una posibilidad de cumplimiento muy mínima en el viejo modelo, aunque en el nuevo hay prácticas muy interesantes, y así sucesivamente. Todo tenía que integrarse para que esto pudiera ser efectivo en el tiempo y evidentemente eficiente como una respuesta a la sociedad. Harold, ¿por qué dicen que tenemos un código procesal penal, un código penal garantista hacia los delincuentes? Porque o presuntos delincuentes. Se inobservaban las garantías fundamentales de los ciudadanos. Entonces, ante una autoridad que no se sensibiliza, digámoslo así, de esas garantías, respecto a esas garantías, siempre vamos a tener una sociedad para la que
cada vez que se libera una persona porque se le violaron sus derechos, se libera un delincuente. La sociedad no ha captado bien la idea de un principio de presunción de inocencia. No ha sido así. Tiene mucho que ver, aunque los medios de comunicación hacen un excelente trabajo, con la forma rápida en la que se le da el insumo judicial a los ciudadanos. Pudiera ser una forma más elaborada para que entiendan por qué una u otra decisión judicial se toma de tal o cual manera, claro, que es lo que no pasa regularmente. y toda la sangre que hemos vertido para llegar a esas garantías de los derechos fundamentales. Claro ¿A que qué sí. me refiero? A mí me da muchísima pena escuchar, inclusive colegas de los medios de comunicación, gente muy instruida, muy leída, que está en ese % de la población capaz, ¿no?, de emitir algunos criterios con fundamento, decir que bueno, que lo mataron, debieron caerle a palos, a ese debieron hacerle tal o cual cosa, y vemos esos linchamientos todavía, presuntos delincuentes, otros que deben ser procesados, como dice nuestro código precisamente. Es una cultura la que tenemos en República Dominicana, más que las leyes escritas que están aquí, fuertes, justas, democráticas, incluyendo nuestra Constitución y este Estado social, democrático y de derecho, nuestra gente. ¿Qué ven ustedes en el observatorio? ¿Han podido medir el pensamiento colectivo de los dominicanos y dominicanas en torno a este sentido? Porque a mí me preocupa. Bueno, a mí me preocupa y te soy muy sincera. Sí, es preocupante. Incluso legisladores dominicanos se expresan de esta manera. ¿Sí? Eso contradice un poquito la lógica del O Estado le dan de Derecho. dinero a los policías cuando hacen su trabajo, Hay les un premio, premian. es Hay así. unos cuantos casos por ahí. Es así. Bueno, hay un sentido colectivo de que una percepción de la población de que esta puede ser la solución de las cosas. No, no debe ser. Las autoridades deben actuar con vinculaciones legales y debe haber un monopolio judicial de ese uso de la fuerza o de esa policía, un monopolio judicial que implique, bueno, si hay resultados tienen que ser dados en la sede de quien resuelve los conflictos, que es el Poder Judicial, no de otra manera. Es lamentable que se piense de esta forma y que se invite a veces a comportamientos violentos. Violencia va a producir siempre más violencia. Así es. Entonces, necesariamente tenemos que pasar a un estadio de más institucionalidad, de más respeto, aunque se cuestionen las garantías de los derechos fundamentales. Dirían algunas personas, bueno, el código es súper garantista, pero ese mismo código da la oportunidad a los funcionarios, cuando no se vulneren derechos fundamentales, de enmendar errores en actos. Entonces no es tan garantista de alguna manera. Ahora estamos hablando de un funcionario judicial tan responsable como para enmendar errores, tan responsable y proactivo como para evitar que la consecuencia de una inobservancia de algún parámetro formal implique que la sociedad no puede entender por qué se libera a un imputado, que se puede presentar una medida de coerción, etcétera. Entonces ahí es donde está el kit del asunto, o sea, tratar de que cada quien ejerza su rol, porque todos actúan. Actúa la Policía Nacional, actúa el Ministerio Público y los jueces deciden sobre las actuaciones, Claro, independientemente del sentir colectivo que puede estar muy dado o muy marcado por un hecho que en lo público parezca bastante atroz o que nos toque, como cualquiera que vive esta realidad, pero independientemente de eso, debe necesariamente cada actor asumir sus responsabilidades. por supuesto. Dicho esto, Harold, y tomando en cuenta que hemos desarrollado varios programas en torno a la génesis, el nacimiento, la raíz de todo este conflicto social en torno a la inseguridad ciudadana. Hemos tenido aquí especialistas de diferentes áreas, pero este programa es para ustedes, ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué vamos a abrazar, qué vamos a leer, qué tenemos que leer de manera minuciosa para conocer nuestros derechos? Vamos a partir de la Constitución de la República, los derechos fundamentales, los principios de la dignidad, de la libertad, de la integridad del ser humano y esa libre asociación, reunión, tránsito. Te lo planteo porque hemos visto, sobre todo en los últimos 2, 3 años, algunas manifestaciones y los ciudadanos se han quejado de que se le han vulnerado sus derechos. Vamos a partir de ahí, Harold. Artículo Correcto. 47, por ejemplo, libertad de asociación y demás. ¿Qué nos apunta? Que el ciudadano debe conocer, debe aprender, Bueno, debe esencialmente exigir. existe la libertad de asociación, de reunión, incluso de manifestación. Cuando una persona no se encuentra, un grupo de personas no se encuentra de acuerdo con una posición asumida Esa es la democracia. por los que le sirven, claro, basada en el disenso. La democracia no es todo consenso, es un culto al respeto del disenso y del consenso. Siempre digo que en el disenso se construye. Claro que sí, claro que sí. De modo que una persona que desee manifestarse, lo único que debe observar es tratar de que el derecho que le ha sido vulnerado no se reclame en la misma magnitud de la vulneración,
Independientemente del derecho que se me vulnere, yo no puedo agarrar un tronco, quemarlo y ponerlo en una calle porque afecta los derechos de los demás. Entonces esa libertad de asociación y de reunión y de manifestación debe ser compatible con el orden público. Eso es algo esencial que tienen que observar todos los ciudadanos. Por eso incluso no tiene una limitación expresa para hacerse, sino que eventualmente si alguien quiere hacer una reunión, una manifestación, solo tiene que comunicarlo. Comunicarlo para que los órganos que pueden vigilar que se cumpla o se mantenga el orden público, estén atentos de lo que está sucediendo, como puede suceder en cualquier manifestación colectiva. Para asegurar la integridad, también Claro, seguridad de los demás ciudadanos. demás. Es importante decirlo, porque a veces emitimos y exigimos, expresamos sin conocer verdaderamente cómo está el marco de la República Dominicana. En caso de que alguna autoridad, ya sea la policía, militar, cualquier autoridad, viole, desacate una orden, por ejemplo, del Tribunal Superior Administrativo o de la misma Constitución, ¿sanciones, Harold? Sí, las hay. Hay sanciones expresas, pueden ser, de un lado, dadas en el ámbito disciplinario, porque cada uno de las autoridades públicas está sujeto a un régimen disciplinario propio de su función pública, o pueden ser dadas en función del desacato de esa orden judicial. Entonces las sanciones pueden ser de diversas maneras, pueden implicar incluso sanciones para la misma institución, que pudiera ser incluso combinada al cumplimiento de una decisión judicial. Por eso vemos, por ejemplo, la figura de las 30, muy comúnmente en los casos de amparo y otras acciones constitucionales, que vemos que para garantizar que la autoridad a la que se emite o se ordena el cumplimiento de alguna disposición legal a través de una decisión, entonces pueda cumplirla, se establecen estos mecanismos de cumplimiento. Estamos hablando de dinero. De dinero en este caso. Dinero, para que la gente comprenda. Claro que sí. Hablemos entonces, después de la publicidad, de ese momento. Estás en la calle, estás en tu vehículo o eres un peatón, se te detiene. ¿Qué hacer? ¿Qué exigir? ¿Cómo colaborar? Porque de eso se trata, respetar las leyes, el orden, pero sin que se te violen, sin que se te vulneren tus derechos. Después de la publicidad, comentamos sobre ello. Ahora mismo no, gracias al Señor. Gracias a Dios que no. No, gracias a Dios que no. Para serle sincero, no. En varias ocasiones sí. No, gracias a Dios no. No, no, hasta ahora no. No, nunca. Te podría decir que una sola vez, que la mayoría, solamente una sola vez me trataron con respeto. En varias ocasiones sí. Bueno, uno de mis derechos es llamar a mi familia, a un abogado, por ejemplo, una situación muy difícil, pero aquí no dejan llamar casi a nadie, al contrario, te la ponen difícil. Me imagino que de un abogado, llamar a su familia o así por el estilo. No, yo no lo sé, pero todavía no me ha tocado ese momento. Saber por qué me detienen sería el principal derecho. Claro, soy abogado. Sí, claro que sí. El primer derecho que yo tendría es sobre una llamada, que es obligatorio, y sobre hablar y defenderme, por si acaso no he hecho algo malo, porque los policías hoy en día son muy irresponsables y lo primero que andan buscando es dinero, arrestan a la persona en la calle para quitarle dinero. Yo lo veo bien. Hasta ahora mismo para mí un buen trabajo. Por mí está bien porque yo ando en la derecha, yo no sé. Bueno, realmente lo estoy viendo con mucha deficiencia. Mal. Primero porque no están no tienen la suficiente formación educativa, y segundo porque hay un problema con los salarios. Entonces, al no tener los incentivos necesarios para formarse ni dar educación, entonces los policías lo que están haciendo es más delinquiendo que protegiendo al ciudadano. Bueno, para mí esa práctica de ellos es muy mala, el valor es muy malo. Bueno, yo veo que la gente se queja mucho, ellos a veces son muy abusivos. En ocasiones yo encuentro que ellos hacen bien el trabajo, pero a veces ellos arrestan a los delincuentes y luego los sueltan, o sea que no están haciendo nada. De regreso, gracias por compartir con nosotros este tema importantísimo. Usted, ciudadano, ciudadana, debe conocer sus derechos, debe exigirlos. Dicen que se pelean en la calle todos los días, pero también debe respetar las reglas, las leyes, debe cumplir con sus deberes. Recibamos entonces a Danisa Cruz, quien es Procuradora para los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Bienvenida. Muchísimas gracias, Tatiana, por tu invitación. Encantada de poder estar aquí compartiendo con ustedes y sobre todo con la ciudadanía para informar
mostrarle cuáles son sus derechos ante cualquier abuso que pueda ocurrir de parte de la autoridad y realmente ponernos a disposición para darle seguimiento a cualquier caso que tenga que ver con estos abusos, ya sea policiales o de cualquier agente del Estado. De eso se trata. Harold Modesto también se queda con nosotros en Claro todo que sí. el desarrollo del programa, como abogado especialista en estos temas, debe apoyarse, ¿no?, en cada uno de esos textos, de esos mandatos que dice la ley, tanto el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Constitución de la República, la ley de la Procuraduría y así otras disposiciones que vía administrativa las instituciones ponen pues de manifiesto. Hablemos del arresto, hablemos primero de la definición, de las diferencias. No es lo mismo decir me detuvieron, me encarcelaron o me arrestaron. Cuéntame, Bueno, Danisa. la detención es cuando realmente se te priva de la libertad por un periodo de tiempo de máximo 6 horas por parte de un agente para cualquier tipo de investigación. Un arresto es una medida cautelar que está establecido en el Código Procesal Penal, que tiene carácter personal y que se ejecuta a raíz de una duda razonable de que hayas participado en un hecho penal y que posiblemente seas posible de un proceso penal. Yo creo que los abogados entendieron perfectamente lo que dijiste, pero Albania, que es la editora del programa de Así las Cosas, Luisa, que es parte de la producción, y Ángel, que es sociólogo, no entendieron mucho. Ok, hablemos. Tú eres sospechoso, y posiblemente se te vincula con un hecho delictivo. Exacto. Un robo, un crimen. Un arrebato. Exactamente. Entonces, por eso a ti se te detiene y puede ser apresado. Tú estás en calidad de detenido, pero si no se te encuentra ningún elemento que te conecte a un hecho, a un delito, un robo, un asalto, un asesinato, un porte ilegal de armas inclusive, que es un delito, tú puedes entonces ser pasible de una detención, o sea, de que esa detención se aumente por 48 horas y que realmente a las 48 horas el Ministerio Público que le corresponda según la jurisdicción o según el tipo penal que esté siendo violentado, que se sospeche que esto está siendo violentado, que tú hayas violentado, se solicita entonces a las 48 horas al juez, porque debe solicitarse al juez la regularización de tu detención para de esta manera entonces convertirse en una medida cautelar, léase que son de las que están establecidas en el Código Procesal Penal. Debo aclarar que el arresto, o mejor dicho, el arresto es una medida excepcional, que lo ideal siempre es que la persona esté en su estado natural de libertad. Por la presunción de inocencia. Por la presunción de inocencia, o incluso porque es el estado natural y además el derecho penal o el procesal penal lo que busca es que la prisión sea la última ratio, o sea, sea lo último en que debe de llegar una persona por el tema de que se presume inocente hasta que haya una condena definitiva. Claro, por eso el código también presenta más de 5 medidas de coerción, o sea que podemos ver, pero en República Dominicana vemos muchos presuntos delincuentes que andan sin la identificación, que no tienen arraigo, que posiblemente puedan, ¿no?, presentar fuga, entonces por eso. Realmente esa es la razón, o sea, deben de darse 2 condiciones necesarias para que se imponga una medida cautelar. Y es que la presencia del imputado sea necesaria para el juicio, asegurar para el proceso legal, claro. Y que exista una presunción de que esa persona puede evadir la justicia o fugarse. Esas son las condiciones necesarias. Claro. Hablemos entonces del apresamiento, ¿no? Hablemos del arresto. Ese momento, porque yo no recuerdo que a alguien aquí se le hayan leído sus derechos. O sea, yo no lo recuerdo, yo lo veo en películas todo el tiempo, lo veo en videos por ahí, la gente siempre en Estados Unidos, usted tiene derecho a guardar silencio, nada de lo que diga podrá ser utilizado en su contra, pero en República Dominicana, ¿usted ciudadano lo ha visto eso? Yo no. ¿Y ustedes? Lamentablemente es un tema de práctica y creo que de formación que le falta a nuestros agentes de la Policía Nacional o de las agencias que hacen funciones policiales, porque realmente están establecidos cuáles son los derechos que tiene un ciudadano. Lo primero que esa persona tiene que hacer es identificarse quién es el agente que que lo está deteniendo. Tiene el derecho esa persona, después que está arrestado, a llamar a su abogado, a llamar a una persona de su confianza, a cualquier familiar o persona de su confianza. Tiene derecho a ser tratado dignamente,
a no recibir vejaciones ni tortura. O sea, las patadas, las trompadas, cuando te suben ahí en una camioneta que te empujan, no, se supone que la ley impide eso. Y tiene que decírsele claramente por qué usted está siendo arrestado. O sea, tiene que decirle, mire, usted posiblemente, a usted nosotros lo estamos buscando, lo vamos a arrestar porque entendemos que usted tiene tal cantidad, que usted tiene drogas o usted cometió un hecho o cometió un robo. Realmente todos esos derechos están consagrados en todos los pactos internacionales, en toda nuestra legislación, en la Constitución. E incluso deben de ser derechos fundamentales para preservar la dignidad de esa persona. Por supuesto. Miren, hay un tema aquí importantísimo, es el numeral 8, estamos hablando del artículo 95 de los derechos del imputado del Código Procesal Penal, y uno que corresponde a nosotros, los medios de comunicación, porque no solamente son las autoridades, no solamente los que velan por la protección de los derechos fundamentales, los derechos humanos, no, también los comunicadores, la gente que anda por ahí en una cámara buscando la exclusiva, el sensacionalismo, el amarillismo. Atiendan esto, el código dice que no debe ser presentado ante los medios de comunicación o ante la comunidad en forma que dañe su reputación o lo exponga a peligro. Esa persona no ha sido procesada todavía, o sea, está detenida. Usted no lo puede presentar como un delincuente, como el que robó, el que mató. Y estamos pegándole el celular, estamos pegándole la cámara, un primerísimo plano aquí, y ya está marcada. Ya usted daña la reputación de esa persona. Para borrar eso, tarda años. Está en las búsquedas de cualquier buscador de Google, de Chrome, del que usted quiera. Entonces, los medios se hacen eco de esa fotografía, de ese video, porque levanta rating, porque es sensacionalista, porque capta, ¿no?, la atención de los televidentes. Y usted está violentando los derechos de ese ciudadano y esa ciudadana. Harold, ¿no te he escuchado? Claro que sí. Bien, por un tema de dignidad humana. Discúlpame que yo me apasiono. Yo sé que sí. Por un tema de dignidad humana y esencialmente por el principio de presunción de inocencia, no debe presentarse un imputado en contra de quien, bueno, pesa la sospecha de que puede ser autor o cómplice de una infracción, pero hasta tanto no se le compruebe lo contrario, no debe ser presentado a la sociedad como que es responsable de los hechos. Aquí hay una práctica constante por la velocidad en la que se comunica. Las redes, por otro lado, también presentan el mismo peligro. Uno puede ver incluso en las redes sociales de oficiales de alta graduación de la policía que arrestan a una persona, le hacen fotos, a veces aparecen las personas golpeadas y las publican en las redes sociales y pasan a ser el dominio del administrador de Facebook, por ejemplo. Así es. Y aquí entonces hay que tener algo de control para que no dañemos una serie de espacios buscando esta notoriedad. Ahora bien, sí hay una excepción al tema de la publicidad de los imputados y se da cuando se declara una persona en rebeldía. Alguien que eventualmente no se quiere presentar a los actos del procedimiento, estando en libertad, se declara en rebeldía y dentro de las condiciones o una de las posibilidades que ordena el juez es que se publiquen los datos de esta persona para favorecer a su captura en esta condición. Y quisiera volver al tema de los arrestos, de la definición, para que la ciudadanía más o menos tenga una idea de qué hablamos. Y tanto los abogados como los no abogados nos entiendan Albania, bien. que es editora y no maneja el lenguaje jurídico. Claro que sí. Y bueno, los arrestos pueden ser de tres tipos. Son arrestos judiciales, son los que se emiten en virtud de autorización judicial, ya sea por lo que dijo la magistrada, que existe esta sospecha de que una persona es autor o cómplice de una infracción y que es necesaria su presencia en el procedimiento. La otra opción es que sea citado y no comparezca. O sea, la citación ya es casi una medida de coerción. Usted lo citan diciéndole, si no compareces, te puedo arrestar. Además de esto, puede la policía proceder a un orden de arresto, a realizar un arresto sin autorización judicial en casos excepcionales. Dentro de ellos podemos mencionar cuando estamos en situación de flagrante delito. Exacto. Que un imputado o sorprendió cometiendo la infracción o está cerca, de modo que se pueda apreciar razonablemente que este fue el responsable o quien cometió una infracción, o oculta elementos de la infracción. Igual se inicia una persecución después de la infracción que se ha podido palpar a través de los sentidos. Entonces, mientras esa persecución no se interrumpa, se puede realizar el arresto en flagrante delito. De igual manera, cualquier ciudadano común y corriente sin estar investido de autoridad más que en ese momento puede practicar un arresto. Este es el arresto por un particular. Claro, dentro de las posibilidades existentes y teniendo en cuenta que inmediatamente lo practique debe presentarlo a la autoridad judicial, en este caso al Ministerio Público. Claro, en el caso de los policías, que también hemos visto que detienen, apresan ciudadanos y ciudadanas, no solamente en las manifestaciones, sino cuando andas sin cédula de identidad, sin ninguna identificación que puede decir, este es Juan de los Palotes.
¿Qué hace un ciudadano? ¿Qué le pide, aparte de lo que tú estabas mencionando? Identifíquese, por qué se me está deteniendo. Pero muchas veces tú lo que te ganas es una galleta con eso, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que está preguntando? ¡Pam! Puede pasar, ¡Cállese! puede pasar. Bueno, la idea es que si el policía entiende que un ciudadano es sospechoso, partiendo de los roles estrictamente preventivos que tiene la policía administrativa, puede llamar a este ciudadano y eventualmente detenerlo, ¿verdad? Si entiende que hay una razón de peso para esta detención, vinculada quizás al conocimiento de una infracción de la que tiene dominio este policía. Podemos decirlo de esta manera. Decía la magistrada que podría el policía tiene un plazo para esta investigación muy administrativa, quizás de solo 6 horas. Ahora bien, si el policía practica el arresto, del que hemos hablado posteriormente, tiene que ponerlo sin demora innecesaria en manos del Ministerio Público. Y eventualmente este plazo puede ser para el policía de 24 horas. Como el Ministerio Público es el director de la investigación, entonces es quien tiene que controlar esta relación con la policía. Aquí quizás hay algunas dificultades y la magistrada podría hablar más en detalle de las particularidades del día a día, en las que posiblemente tengamos una autoridad policial que no entiende esa dirección funcional y jurídica que tiene el Ministerio Público sobre la policía. Entonces ahí se pueden dar algunas tensiones que terminan afectando naturalmente el proceso, irregularidades que producen nulidades y que finalmente terminan siendo el titular de la nota de prensa en el que dice que los jueces liberan, los jueces permiten, los jueces hacen. Sin embargo, hubo detrás de todo eso una serie de pasos que se dan en esa fase preparatoria del proceso que debemos ver en detalle para saber dónde estuvo el errorcito. La mala instrumentación del expediente. Sí, claro que sí. ¿Dónde estuvo eso? Después de la publicidad, ustedes me comentan tanto el día a día de la Procuraduría como vamos a hablar de habeas corpus, la presentación del cuerpo, importantísimo. No solo también diferenciar lo que es un preso político que un político preso, no es lo mismo. Después de los comerciales. Estamos hablando de detenciones, apresamientos, arrestos en República Dominicana, leyes, normas, deberes y derechos, el fundamento de este espacio, así las cosas. Recibimos una nueva ocasión a este señor que tiene muchísimo que decir. Él es el doctor Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se mantienen aquí en el programa la magistrada Danilza Cruz y el abogado Harold Modesto. Ellos especialistas, están en el día a día de este tema y qué bueno poder compartir con ustedes ya estos últimos minutos. Nos quedamos. Bienvenido, Manuel María. Cuénteme cómo está la cosa en República Dominicana. Le escuchamos, le leemos, le vemos en fotografías y videos, a veces con palos, con piedras, con gas pimienta encima, pero se mantiene la lucha. Cuénteme de los derechos humanos en República Dominicana, cómo van los informes en cuanto a este tema de las detenciones, del abuso de poder, de los arrestos arbitrarios. Muy mal. Muy mal. Muy mal. En comparación con otros países, son muy mal en comparación con nosotros mismos hace unos años. Seguimos en la lista de los países que a diario, día a día, minuto a minuto, mes tras mes y año tras año, no salimos de esta encrucijada como consecuencia de la falta de respeto a la Constitución, a los pactos y convenios internacionales. ¿Qué falta? Un poco de sensibilización, respeto a la ley por parte del orden. Voluntad política. Voluntad política. Sí. Si el día que en la sociedad dominicana tengamos voluntad política para resolver todo esto, usted puede estar seguro que el panorama va a cambiar. Dicen que mataron a Trujillo, yo creo que está vivo por ahí porque el trujillato se respira entre nosotros. Sin embargo, la ciudadanía a veces muestra miedo para la denuncia, para la protesta, para la exigencia constante de sus derechos. ¿Usted lo ve así o son cosas mías? No, es así. Y es tan así, y aprovecho que la magistrada y este tema ahora que hoy se está tocando, la comisión hizo una campaña. Si usted es detenido, ¿a qué usted tiene derecho? Claro, importante. Y entonces hicimos unos cartelones. Eso fue en la gestión que fue de la Junta Central Electoral, de Peguero Hernández. Y oigan, llegamos a un acuerdo con el jefe de la policía de ese entonces para poner en todos los destacamentos, Fiscalía, Derechos Humanos y Policía. Entonces un letrero muy bonito que me quedó el que tengo en la comisión, porque ese no me lo han podido despegar porque es de la comisión. Oiga,
Y eso fue tan tal para que cuando usted es privado de su libertad o detenido, usted sepa lo que tiene que hacer, conforme al Código Penal y a la Constitución. ¿Usted sabe qué tiempo duró en los destacamentos? No duró 2 horas. Y el jefe que se había comprometido con el magistrado Peguero Hernández, con Manuel María Mercedes, de que lo íbamos a poner en uno de los destacamentos que se violentaban más los derechos de la persona privada de libertad en esa instancia, oiga, ni siquiera fue y nos dejó a Hernández, a mí, esperándolo, y tuvimos que ponerlo, y eso se pusieron en los destacamentos y no duró 2 horas. Allá tengo el cartelón. Ya, de los derechos que tiene el ciudadano en el momento en que es detenido. Porque es que aquí creo que tanto la magistrada, a quien nos une mucho lazo de colaboración, y el doctor lo expuso muy bien. Ahora, ¿dónde que está la diferencia en la persona privada de libertad? Que es que la policía se ha creído que tiene derecho a detener, y conforme al Código y a la Constitución, eso ya fue eliminado, porque como se explicaba bien preciso, cualquier ciudadano, si es sobre la base de un hecho flagrante delito, tiene derecho o sea, no necesariamente tiene que ser policía, puede ser hasta un simple ciudadano. Claro. Y presentarlo inmediatamente a la primera autoridad. Si llegó un policía, esa es la primera autoridad. Es bueno detenernos allí un poquito porque era una de nuestras inquietudes. Se ve mucho en cualquier sector, el vecino agarra, ¿no?, a este presunto delincuente y le entra a palos, a patadas, a trompadas, y luego entonces decide qué hacer con él ante la justicia. Eso por un lado. Por otro lado está el silencio y la complicidad. ¿Y a qué me refiero? No, yo no me voy a meter en eso. Ay, no, ellos que resuelvan su asunto. No fue a mí que me robaron, no fue a mí que me mataron, no fue a mí que me golpearon, no fue a mí que me asesinaron. O sea, son situaciones que poco a poco debemos ir entendiendo, sensibilizarnos, pero hacer justicia en el sentido propio de la ley. ¿A qué me refiero? Si callamos, y eso pasa con el tema de violencia de género, si callamos, estamos siendo cómplices. Tú querías decir algo en torno a la denuncia. Sí. Justamente como hemos hablado de lo que son los arrestos, lo que son los temas arbitrarios, cuando un agente se comporta de forma arbitraria, que no le lee su derecho, que abusa, que le da golpes, que lo tortura de una forma u otra, usted tiene derecho a denunciar. Hay 2 instancias. Se puede ir directamente a asuntos internos de la Policía Nacional, llevar las pruebas. ¿Qué son las pruebas? Bueno, ante esta circunstancia, usted puede grabar ante la situación que usted tiene, que se le ha presentado. Que hay que hacer, si lo golpean, hay que hacerle un certificado médico legista en el INASIF para nosotros certificar y poder procesar, no solamente administrativamente, como pueden hacerlo en asuntos internos de la Policía Nacional, sino penalmente, porque la tortura y el abuso de poder es un delito. Y nosotros como Ministerio Público estamos llamados a garantizar el respeto de todos los derechos fundamentales y a que no se violenten los derechos humanos en República Dominicana. Y estamos obligados a procesar, no importa el rango que usted tenga, un general, un coronel, quien sea, si cometió un delito, nosotros los vamos a procesar. Y usted como ciudadano tiene que denunciar. Claro, sabes que ahí veo diciendo que no a Mercedes, y es que me lo imagino, porque está también la complicidad de los mismos policías, pobre Vaqueró, que ahí le censuraron el tema del hombre gris. Yo no veo nada de malo en el tema, entiendo que donde hay manzanas buenas también existen unas cuantas podridas que dañan toda la canasta, y eso se da en los medios de comunicación, en la policía, en la misma comisión, tienen que haber 2 o 3 personas allí que no hacen su trabajo de forma debida. Pero ¿qué pasaría, te pregunto, Harold, si todos los ciudadanos y ciudadanas, discúlpame, lanzo la pregunta, hacen la denuncia, se van por la vía correcta, exigen el cumplimiento de la ley, van a borrar, van a quemar 200, 300 expedientes? No, entonces hay que hacerlo para ir cambiando el curso de las cosas. Claro. Yo lo que quiero es diferir de la magistrada y no recomendarle de manera responsable de que un ciudadano que se sienta atropellado ir a la policía por parte de un agente policial ¿Para dónde no vaya a asuntos internos, porque la lógica de la investigación es que usted no puede ser juez y parte, tiene mejor que acudir a donde ella, que sí es la responsable del Ministerio Público. Pero usted le está mandando un paquetón de gente a la Bueno, pero es que es el rol, es el rol del Ministerio Público. Un ciudadano en la que entienda que se le ha violentado un derecho y que un policía lo ha atropellado como sucede a diario y como sucede, ¿usted quiere? Vámonos para un destacamento ahora para que usted vea lo que allí está sucediendo. No coja a perder su tiempo y que me perdone el general o el coronel que está en asunto interno.
porque eso es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Sí, y al final de la jornada, usted se va a quedar, ¿sabe con qué? Con que usted corre el riesgo de ir a asunto interno de la policía y por detrás, entonces viene el policía, como tenemos nosotros cientos de denuncias en la comisión, de que entonces cuando van a asunto interno, entonces el problema es mucho más grave para el ciudadano que denunció. Entonces ese es el problema, Ministerio Público. Usted, una agresión, Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene la facultad inmediatamente y es el que tiene facultad conforme al Código Penal para que remitirlo a usted a un médico legista. Y como ya en muchas de las fiscalías hay médico legista, entonces ahí mismo se levanta el certificado médico. ¿Y qué resulta de la importancia del certificado médico? Porque a veces una gente agredido, no existe la prueba, el fiscal no puede hacer, porque el certificado médico plantea el nivel de penalidad de 1 a 10 días. Bueno, eso es correccional, ¿sí o no, así magistrado? Sí. Si pasan de los 10 días, entonces es un asunto mucho más grave. Entonces hay que pedir medidas, pero lo avala con el certificado médico. Pero no vayan, por favor, ciudadanía, que vean bueno, eso dice el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Asuntos Humanos, Internos, que usted no puede ser juez y parte. Tiene la experiencia en ese sentido. Yo no quiero concluir esta mesa, bueno, el programa en sentido general, sin hablar un poquito, Harold, del recurso de habeas corpus, la presentación del cuerpo. Cuéntanos de eso, y todo dominicano y dominicana tiene la oportunidad, ¿no?, en caso de arbitrariedades o violaciones en encarcelamientos más tiempo del debido. Claro que sí. Bueno, la Constitución en el artículo 40, ordinal 5, establece que ninguna persona debe ser privada arbitrariamente de su libertad. Y lo que condiciona es que, bueno, en caso de que se haga con razones o motivos suficientes, debe ser puesta a disposición de la autoridad judicial competente en el plazo de las 48 horas. Eso pasó casi íntegro al Código Procesal Penal y es así como debe ser. Se regulariza el arresto o la prisión de la persona y si el juez estima, y el Ministerio Público ya estimó que debe solicitarse otra medida para garantizar lo que hemos dicho de las medidas de coerción, solicita la medida y el juez entonces impone la que sea más conveniente para garantizar los fines de la medida de coerción en ese sentido. Entonces, en caso de que la autoridad que ha practicado esta diligencia, este arresto, no responda a ese margen de plazos, evidentemente está violando derechos constitucionales de la persona. El legislador lo que hace es que habilite en la misma Constitución una acción constitucional que es el habeas corpus. Y con esta acción constitucional le da la oportunidad a la persona de acudir ante una autoridad judicial competente que haga cesar esta privación arbitraria de la libertad y que obligue a esa autoridad que tiene la persona, ya sea el responsable de la detención o del arresto o el encargado del recinto en el que esté, a presentar el cuerpo, que es como se entiende el concepto de habeas corpus, la presentación del cuerpo, sin que éste, por cualquier formalidad, pueda decir que no se debe cumplir el mandamiento de habeas corpus. Claro. Es un procedimiento muy sencillo. Inmediato, no puede ser probado. Claro, debe ser sí por escrito, pero puede ser cualquier día, a cualquier hora, ante cualquier juez que responda al mandamiento de habeas corpus. Es una garantía constitucional para garantizar, valga la redundancia, el derecho a la libertad personal de todas las personas que habitamos en el país mientras el Poder Judicial puede ejercer jurisdicción. Entonces, si este funcionario eventualmente no responde a este mandamiento de habeas corpus, tiene la posibilidad de ser sancionado. Incluso el juez puede inmediatamente ordenar la detención de ese funcionario para combinarlo entonces a la presentación del cuerpo. O sea que hay mecanismos para eso. Ahora bien, va a depender mucho de que las personas accionen, de que las personas utilicen estos medios y que si hay una privación arbitraria de la libertad y se comprobó, porque basta con una decisión judicial que diga que sí, que se violó el plazo de las 48 horas, que el arresto fue irregular, para tener la prueba de esto, pudiera la persona tratar de encauzar algunas acciones. Entonces, en el artículo 114 del Código Penal, hay un tipo penal que es ese de la privación de la libertad, que es la limitación de derechos que tienen las personas a estar libres, como es su condición natural, y lo decía la magistrada hace unos momentos. Pero tenemos que accionar a estos medios para que ningún funcionario en el ejercicio de su poder pueda extenderse más allá de lo que es lícito y es permitido. Claro. Entonces pudiera por esta forma hacerlo y también entonces a través del habeas corpus. Lo importante es que no se queden las cosas ahí. Si es verdad, y creo que lo decíamos un momento fuera del aire, la gente se cansa, porque llega un momento en que no quiere estar frente al sistema judicial por las condiciones en las que se presentan por las condiciones que se presentan, las características del... Pero
de alguna manera hay que hacerlo práctico, constante, para por lo menos generar una práctica de decisiones puntuales que dobleguen un poco o sean el contrapeso al poder de la autoridad. En una ocasión estuvo por aquí Eduardo Prats y decía que los defensores públicos están haciendo un muy buen trabajo. Así. ¿Qué ustedes consideran? Sí, hay consenso. Vaya, Sí, estamos de acuerdo con que sí. Coinciden contigo, Eduardo. Ya para finalizar, me gustaría que la gente entienda que la Autoridad Metropolitana de Transporte no puede llevarse tu vehículo a menos que no tengas la documentación que permita ver, comprobar de que ese vehículo, el motor, el carro, la jipeta, el camión es tuyo. Eso lo decías tú en esa ocasión, porque hay unas resoluciones por ahí que yo creo que todos los ciudadanos deben ver en caso de ser detenido, por qué se me detiene, dónde está tu identificación, puedes guardar silencio, llamar a tu abogado, una persona de confianza, no puede ser de manera arbitraria. 6 horas. Luego, 48 horas, estás en un destacamento para que seas procesado legalmente y se te dicte medida de coerción en caso del juez así entenderlo, ¿no? O sea, estamos hablando en sentido general y resumen para que ustedes ciudadanos entiendan, conozcan y fájense a leer ahí su constitución. Todo lo que tiene que ver con el Código Penal y el Código Procesal Penal lo hemos estado compartiendo a través de cápsulas en este espacio. Iniciamos las conclusiones con usted, Mercedes. Solamente decir de que porque el problema es que los ciudadanos comunes y de barrio no les llegan las informaciones. Entonces, hay que buscar el mecanismo de las instituciones responsables. Por ejemplo, ¿quién conoce la Constitución? Yo apenas me da cuando voy a dar una conferencia y digo, levanten la mano, ¿quién conoce la Constitución? Es así. De 100, 5. Bueno, muchos diputados no la conocen. Exacto, entonces hay que crear mecanismos de acceso sencillo a la población para poder entender estas cosas que tú decías. Claro. Y otra Básico, cosa que con un lenguaje básico no y técnico, sencillo que la y gente técnico. entienda. Y, por ejemplo, yo pensé que por lo que tanto yo luché, que era la Defensoría del Pueblo, iba a hacer ese papel, que no se iba a quedar en un instrumento de empleo como ha pasado con las altas cortes y con lo que está pasando con el sistema judicial de este país, que hay que cambiarlo y transformarlo. Y por último, decirte, fíjate, hay una contradicción que se ha ido un poco enderezando, es que las 48 horas que tú hablabas están en el mismo código, inclusive la distribuye y dice, porque a veces se cree que esas 48 horas es del Ministerio Público. No, esas 48 horas están divididas, 6 horas a la policía, creo que 24, o la que le demos al Ministerio Público, y de las restantes para completar las 48 horas es del juez. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha estado violentando un proceso, porque entonces me dicen 48 horas y después que me llevan al juez al cumplir las 48 horas, pero no se pudo conocer, entonces los abogados penalistas, ¿qué pasa? Lo presentamos ya cuando el plazo está prácticamente vencido, pero si ya entró el expediente, te quieren decir que las 48 horas no fue vencida. Pero entonces el abogado que lo va a defender, y como es natural, para hacer una defensa técnica, entonces no tiene los instrumentos, tiene que pedir aplazándolo y el tipo se queda preso. Claro. Y supuestamente ya se ha legalizado una prisión cuando es una prisión ilegal, porque las 48 horas es para el juez decidir si realmente me mantengo en prisión o me ponen en libertad. No es para después que pase las 48 horas, debe ser antes. Cuando pase las 48 horas, es lo que el espíritu constitucional y los pactos, es que ya yo tenga la decisión de si o me voy para mi casa o permanezco bajo prisión. Dependiendo de la medida que le dicten. Claro, no, pero que cuando se cumple el plazo de las 48 horas, ya yo tengo mi medida. Claro, claro. O me voy a la casa o me mantengo en prisión, pero ya el juez la legalizó dentro del plazo de las 48 horas, no después que pasan las 48 horas, como está sucediendo en la mayoría de los casos. Claro, ¿y quién te indemniza al final? No, ¿y quién? Bueno, magistrado. Si este Estado no indemniza. Conclusiones. Los ciudadanos tenemos... Pero estamos trabajando por eso, ¿eh? Los ciudadanos tenemos, porque me incluyo, derechos y obligaciones. Lo importante es resaltar que cuando nosotros conocemos nuestros derechos y conocemos las vías por cómo reclamarlos, tendremos una mayor seguridad, tendremos un mejor país, un Estado más democrático. Por eso invito a que denuncien, a que cuando se les violenten sus derechos fundamentales, hagan sus denuncias. Y nosotros como Ministerio Público responderemos en la medida de las pruebas y las leyes que nos permitan hacer cumplir y que le permitan a ustedes garantizar sus derechos. Así es. Ahora. Bueno, yo creo que cada decisión de la autoridad que se hace con apego a la ley legitima ese poder de la autoridad. Entonces,
una práctica constante en el país que procure una buena acción, una buena práctica de cada uno de los actores intervinientes en el proceso, va a tener los resultados que esperamos y precisamente aquellos por los cuales nos quejamos porque aún no los tenemos. Yo no creo que sea algo exclusivo de atribuir responsabilidades a un actor u otro, sino ver dónde está el problema y que cada uno asuma sus responsabilidades. Queda en manos de los ciudadanos empoderarse de esas herramientas que les dejan tanto la Constitución como las leyes adjetivas para poder impulsar ese proceso de cambio. De alguna manera, esa fuerza social que se puede ver vulnerada en sus derechos debe tener conciencia de que los tiene y de cómo debe hacerlos valer. Y también no dejemos de lado que retomemos de alguna forma esa educación desde las primeras bases de la formación de los dominicanos, para que todos y todas sepamos qué nos corresponde y cuáles son los límites de estos derechos que tenemos desde muy tempranos momentos de nuestra formación. Recordemos que en algún momento se suprimió la moral y cívica de las escuelas y creo que puede ser una buena oportunidad para saber a qué nos atenemos y a qué tenemos derecho. Así es, gracias Harold Modesto, Danisa Cruz, doctor Manuel María Mercedes por acompañarnos en este espacio. Desafortunadamente los grandes cambios de las sociedades ameritan sangre y sudor. Y digo desafortunada porque no hay nada mejor que un movimiento holístico, humanista, pacífico, que pueda llevarnos al consenso, al entendimiento entre las mujeres, los hombres de una nación. Ojalá sea así, pero la mayor responsabilidad recae en nosotros y nosotras. Vamos a entenderlo. Será entonces hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en Así las Cosas.